El caballo bebía agua del pozo hasta sacar algo que cambiaría completamente la vida de su dueño. Salvador Vázquez observaba por la ventana de la cocina mientras tomaba su café amargo de la mañana, viendo a Lucero dirigirse una vez más al antiguo pozo de piedra en el fondo de la propiedad. Era la cuarta mañana seguida que el caballo hacía eso, ignorando por completo el bebedero nuevo que él había instalado cerca del corral. Lo que más intrigaba a Salvador era el comportamiento extraño del animal. Lucero no solo caminaba hasta el pozo abandonado, sino que permanecía allí por largos minutos, relinchando bajito como si conversara con alguien invisible. Ayer, cuando se acercó a verificar, el caballo había empinado las patas delanteras en el brocal de piedra, estirando el cuello hacia el agua oscura como si intentara alcanzar algo en el fondo. Salvador puso la taza vacía sobre la mesa de madera desgastada y suspiró hondo. A los 58 años había visto muchas cosas extrañas en esa hacienda que heredó de su padre, pero nunca un caballo actuando de esa forma. Lucero siempre había sido un animal dócil y predecible, siguiendo la rutina establecida desde hace años sin cuestionamientos. La propiedad de 2 hectáreas quedaba en el interior de Jalisco, entre las ciudades de Lagos de Moreno y San Juan de los Leigos, en una región de lomas suaves, donde su familia criaba ganado desde hacía 3 generaciones. Lo que antes era un negocio próspero, ahora se había transformado en una lucha diaria contra deudas, que parecían crecer como mala hierba después de la lluvia. Salvador se puso el sombrero de palma y caminó hacia el pozo, decidido a descubrir qué tanto atraía a Lucero en aquel lugar. El caballo lo vio acercarse y relinchó suavemente, como si lo saludara, pero no salió de su extraña posición junto al pozo. ¿Qué pasa, mi amigo? ¿Qué estás viendo ahí abajo?, murmuró Salvador acariciando el cuello del animal. Lucero bajó la cabeza hacia el agua, casi tocando la superficie oscura con el hocico. Salvador se inclinó sobre el brocal de piedra y miró hacia abajo. Al principio no vio nada más que el reflejo distorsionado del cielo nublado en el agua estancada. Pero cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra del pozo, notó algo que brillaba débilmente en el fondo. ¿Qué diablos es eso?, susurró esforzando los ojos para ver mejor. El objeto parecía ser metálico o tal vez de cuero barnizado. Reflejando la poca luz que llegaba hasta el fondo del pozo, estaba cerca de la pared de piedra, en una posición que sugería haber sido colocado allí a propósito, no caído por accidente. Salvador volvió a la casa en busca de una cuerda y una linterna. Su esposa Guadalupe estaba preparando la masa del pan cuando él pasó por la cocina, buscando los equipos. ¿A dónde vas con esa cuerda, Salvador?, preguntó ella, sin levantar la vista de la masa que amasaba con fuerza. Lucero está actuando raro cerca del pozo viejo. Hay algo ahí abajo que está llamando su atención, respondió, verificando si la linterna funcionaba. Guadalupe dejó de amasar y lo miró con preocupación. Conocía a su marido desde hacía 32 años y sabía que él no se molestaría por comportamientos extraños de animales si no fuera algo realmente fuera de lo común. No vas a bajar a ese pozo, ¿verdad, Salvador? Eso debe tener unos 15 metros de profundidad, dijo ella, limpiándose las manos en el delantal. No voy a bajar, mujer, solo voy a echar un vistazo mejor con la linterna, respondió. Pero ella percibió por la determinación en su voz que él haría lo que fuera necesario para descubrir qué había en el fondo del pozo. Cuando volvió al lugar, Lucero continuaba en la misma posición, como si montara guardia. Salvador amarró un extremo de la cuerda al tronco de un árbol cercano y encendió la linterna, dirigiendo el haz de luz hacia el fondo del pozo. Lo que vio lo dejó sin aliento. No era solo un objeto brillante como había pensado. Era una bolsa de cuero negro aparentemente impermeable, sujeta a una saliente de la pared de piedra por algún tipo de gancho o presilla. ¿Cómo llegó esto hasta ahí?, murmuró tratando de procesar el descubrimiento. El pozo había sido abandonado hacía más de 20 años, cuando su padre mandó perforar uno artesiano más cerca de la casa. Desde entonces, nadie usaba esa agua, que se mantenía limpia solo por el manantial subterráneo que la alimentaba. Salvador amarró el otro extremo de la cuerda en la cintura y comenzó a descender lentamente. Las paredes de piedra eran lisas y resbaladizas, exigiendo extremo cuidado. Lucero relinchó nervioso, mientras observaba a su dueño desaparecer en la oscuridad del pozo. El descenso pareció durar una eternidad. Con cada metro, Salvador sentía el aire volverse más frío y húmedo. Cuando finalmente llegó cerca de la bolsa, notó que estaba sujeta por un sistema ingenioso de ganchos y cuerdas que la mantenía fuera del agua, incluso cuando el nivel subía en tiempos de lluvia. Con cuidado deshizo los nudos y liberó la bolsa. Era sorprendentemente pesada para su tamaño, hecha de cuero grueso y tratado con alguna sustancia que la hacía completamente impermeable. No había señales de deterioro, como si la hubieran puesto ahí recientemente. La subida fue más difícil que el descenso. Salvador necesitó hacer fuerza extra para izar tanto su propio peso como el de la bolsa misteriosa. Cuando finalmente emergió del pozo, Guadalupe corría hacia él, el rostro marcado por la preocupación.
Te dije que no bajaras a ese pozo, Salvador. Podrías haberte lastimado, gritó ella, pero la irritación se transformó en curiosidad al ver la bolsa en sus manos. Sé lo que estaba allá abajo, dijo él mostrando el objeto. Lucero sabía que había algo ahí. Los dos caminaron hasta el portal de la casa, donde Salvador colocó la bolsa sobre la mesa de madera. El cierre era antiguo, pero aún funcionaba perfectamente. Con dedos temblorosos, lo abrió lentamente. Dentro había una pila de documentos cuidadosamente envueltos en plástico grueso, algunas fotografías amarillentas y una carta sellada con la rojo. Salvador reconoció de inmediato la caligrafía elegante de su abuela materna, Ignacia, que había fallecido 15 años antes. «Esto es de tu abuela, Ignacia», murmuró Guadalupe, tomando una de las fotografías que mostraba a una mujer joven frente a la casa principal de la hacienda, que en esa época era mucho más grande y mejor conservada. Salvador abrió cuidadosamente la carta sellada. El papel estaba en perfecto estado, protegido de la humedad por el envoltorio plástico. Comenzó a leer en voz alta. «Mi querido nieto Salvador, si estás leyendo esta carta es porque finalmente descubriste mi escondite secreto. Siempre supe que algún día necesitarías esta información. Por eso elegí el lugar más seguro que conocía para guardarla». La voz de Salvador tembló al continuar la lectura. Las palabras de su abuela parecían saltar del papel, cargadas de urgencia y misterio. Guadalupe se sentó a su lado, ambos absorbiendo cada palabra del mensaje póstumo. «Los documentos que están en esta bolsa son más importantes de lo que puedes imaginar. Prueban que nuestra propiedad se extiende mucho más allá de lo que siempre supimos. Tu abuelo Ramón nunca quiso contarme sobre los papeles originales de la herencia por miedo a que me preocupara por las responsabilidades». Salvador y Guadalupe intercambiaron miradas cargadas de significado. Si la propiedad era realmente más grande de lo que pensaban, tal vez había una solución para los problemas financieros que los atormentaban. «Pero descubrí todo cuando encontré los documentos escondidos en el ático, poco antes de que tu abuelo partiera al descanso eterno. Nuestra familia posee derechos sobre tierras que se extienden hasta el río Lerma, incluyendo las 2 colinas al este de la propiedad y toda la vigue que siempre creímos que pertenecía al vecino Octavio». El corazón de Salvador se aceleró. Las tierras mencionadas por su abuela eran extensas y valiosas, principalmente la vigue cercana al río, ideal para la cría de ganado y la agricultura. Si eso era cierto, poseían una fortuna en tierras. «Escondí estos papeles porque temía que personas ambiciosas intentaran quitarnos lo que es nuestro por derecho. Octavio siempre demostró mucho interés en vuestra propiedad, haciendo ofertas que parecían demasiado generosas para una tierra que él creía pequeña. Ahora sé por qué». La mención del vecino Octavio trajo recuerdos desagradables para Salvador. En los últimos meses, el hombre había intensificado sus intentos de comprar la hacienda, llegando incluso a sugerir asociaciones que parecían más intentos de invasión Greyjoy de la propiedad. Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal, eso nos ayuda mucho a los que estamos comenzando ahora. Continuando. Confío en que usarás esta información con sabiduría. Mi querido nieto, recuerda siempre que nuestra tierra no es solo un negocio, sino el legado de generaciones que trabajaron duro para construir algo duradero. No permitas que ambiciones ajenas destruyan lo que fue construido con tanto amor y sacrificio. Salvador terminó la lectura de la carta con lágrimas en los ojos. Su abuela Ignacia siempre había sido una mujer sabia e intuitiva, pero él nunca imaginó que ella poseyera información tan importante sobre la propiedad de la familia. Con manos cuidadosas, abrió el sobre plástico que contenía los documentos. El primero era una escritura original de la propiedad fechada en 1923, cuando su bisabuelo compró las tierras a un coronel arruinado de la región. Los números allí descritos eran impresionantes, 148 hectáreas, no las 12 que siempre figuraron en los documentos que él conocía. «Guadalupe, mira aquí», exclamó señalando los números en la escritura. «Nuestra propiedad tiene 148 áreas, no 12. Guadalupe abrió mucho los ojos intentando procesar la información. Si eso era cierto, ellos eran propietarios de una de las haciendas más grandes de la región, no de la pequeña propiedad en dificultades que siempre creyeron poseer. El segundo documento era un mapa detallado de la propiedad, dibujado a mano con anotaciones precisas sobre mojoneras y linderos. Salvador reconoció algunos puntos de referencia, pero muchos otros se extendían hacia áreas que siempre consideró pertenecer a vecinos. «Este río aquí», dijo él, señalando una línea azul en el mapa, «es el arroyo que pasa por la hacienda de Octavio, pero según este mapa, el arroyo está dentro de nuestros límites». Guadalupe estudió el mapa con atención. Ella conocía esas tierras casi tan bien como su esposo, habiendo caminado por ellas durante décadas. Muchos de los puntos marcados en el mapa le resultaban familiares, pero ubicados en áreas que siempre creyeron pertenecer a otros. El tercer documento era una copia del certificado de registro en el notario,
con sello original y firma del notario de la época. Todo parecía auténtico y oficial, sin señales de falsificación o adulteración. Salvador, dijo Guadalupe con la voz cargada de asombro, si estos documentos son verdaderos, Octavio ha estado criando ganado en tierra nuestra durante décadas. La implicación era impresionante. Octavio no solo usaba tierras que no le pertenecían, sino que también se había aprovechado de la ignorancia de la familia sobre la extensión real expandir sus negocios ilegalmente. Salvador se levantó de la mesa y caminó hasta el borde de la terraza, observando las tierras que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Todo lo que veía ahora podría ser legítimamente suyo. No solo las pocas hectáreas alrededor de la casa que siempre consideró como toda la propiedad. Necesito entender mejor esta situación, murmuró. ¿Cómo es posible que nunca supiéramos la extensión real de nuestras tierras? Guadalupe reunió los documentos cuidadosamente, envolviéndolos nuevamente en el plástico protector. El descubrimiento era emocionante, pero también aterrador. Si realmente poseían derechos sobre tierras tan extensas, enfrentarían una batalla legal compleja para recuperarlas. Tu abuela era una mujer muy inteligente, dijo ella. Si escondió esos papeles, debía tener motivos serios para hacerlo. Salvador asintió con la cabeza, recordando la personalidad cautelosa de su abuela. Ignacia siempre fue observadora y desconfiada, especialmente cuando se trataba de negocios de tierra. Él comenzaba a entender por qué ella había guardado secretos sobre el descubrimiento. El sonido de un auto acercándose los trajo de vuelta a la realidad presente. Era Octavio, el vecino mencionado en la carta de la abuela. El momento de su llegada parecía casi sobrenatural, considerando lo que acababan de descubrir. Salvador rápidamente le indicó a Guadalupe que guardara todos los documentos dentro de la casa, lejos de miradas curiosas. Necesitaban pensar cuidadosamente sobre cómo proceder antes de revelar su descubrimiento a cualquiera. Octavio bajó de su camioneta con una amplia sonrisa en el rostro, saludando con la mano como si fuera el mejor amigo de Salvador. Era un hombre corpulento de 65 años. Siempre vistiendo ropa cara que contrastaba con el ambiente rural sencillo de la región. Buenos días, Salvador. ¿Cómo van las cosas por aquí?, gritó él, caminando hacia el porche con pasos seguros. Buenos días, Octavio, respondió Salvador, intentando mantener la voz neutra, a pesar de la tensión que sentía. Vine a platicar contigo sobre aquella propuesta que te hice la semana pasada, dijo Octavio, subiendo los escalones del porche, sin ser invitado. Pensé mejor en la situación y puedo aumentar la oferta en 20 signo de porcentaje punto. La oferta de Octavio era para comprar toda la propiedad por un valor que siempre le había parecido razonable por las 12 hectáreas que Salvador creía poseer. Ahora, sabiendo la extensión real de sus tierras, la propuesta se revelaba ridículamente baja. Todavía no he decidido nada, Octavio, respondió Salvador, observando atentamente las reacciones del vecino. Mira, mi amigo, dijo Octavio, sentándose sin permiso en una de las sillas del porche. Sé que estás pasando por dificultades financieras. Esta propuesta puede resolver todos tus problemas de una vez. Había algo en la insistencia de Octavio que incomodaba profundamente a Salvador. El hombre parecía conocer demasiados detalles sobre las dificultades financieras de la familia, como si estuviera monitoreando su situación de cerca. ¿Cómo sabes tanto sobre mi situación financiera?, preguntó Salvador sin poder ocultar el tono defensivo. Octavio rió a carcajadas, pero Salvador notó que la risa no llegaba a los ojos del hombre. Era el tipo de risa forzada que la gente usa cuando es sorprendida en situaciones delicadas. Vamos, Salvador. Todo mundo en la región sabe que los pequeños productores están enfrentando dificultades. No es nada personal, respondió él. Pero la respuesta sonó evasiva. ¿Y por qué tienes tanto interés específicamente en mi propiedad?, insistió Salvador. La pregunta pareció incomodar a Octavio. Cambió de posición en la silla y evitó la mirada directa de Salvador por unos segundos antes de responder. Es una buena ubicación cerca de mis tierras. Facilitaría la administración de mis negocios, dijo, pero la explicación parecía ensayada. Guadalupe apareció en la puerta de la cocina con una bandeja de café, pero Salvador notó que ella estaba prestando atención a la conversación. Los dos intercambiaron una mirada rápida que Octavio no notó. Gracias por el café, doña Guadalupe, dijo Octavio aceptando la taza. Usted también cree que sería bueno vender la propiedad, ¿verdad? Menos preocupaciones para ustedes. Guadalupe sirvió el café sin responder directamente, pero Salvador notó la tensión en sus movimientos. Ella estaba tan desconfiada como él sobre las intenciones de Octavio. Octavio, dijo Salvador decidiendo probar una hipótesis. ¿Tú conocías a mi abuela Ignacia? La pregunta tomó al vecino por sorpresa, se atragantó ligeramente con el café y tardó más tiempo de lo normal en responder. Claro que la conocía. Era una mujer muy interesante, dijo con la voz extrañamente cautelosa.
Interesante, ¿en qué sentido?, insistió Salvador. Ah, tú sabes cómo eran las mujeres de su generación, muy desconfiadas, siempre pensando que alguien trataba de engañarlas. Respondió Octavio, pero el comentario sonó más revelador de lo que probablemente pretendía. Salvador sintió una punzada de irritación. Su abuela no era simplemente desconfiada sin motivo. Ella había descubierto algo importante y tomado medidas para proteger a la familia. El tono despectivo de Octavio sobre ella confirmaba sus sospechas de que había más en esa historia. Ella tenía razón en ser cautelosa, dijo Salvador, observando cuidadosamente la reacción del vecino. Octavio terminó el café rápidamente y se levantó de la silla, pareciendo de repente ansioso por irse. Bueno, piensa en mi propuesta, Salvador, pero no tardes mucho en decidir. Oportunidades así no aparecen siempre, dijo caminando hacia la camioneta. ¿Qué tipo de prisa es esa, Octavio?, preguntó Salvador acompañándolo. Ninguna prisa especial, es solo que tengo otros negocios en marcha, respondió. Pero la explicación no convenció a Salvador. Después de que Octavio partió, dejando una nube de polvo en el camino, Salvador y Guadalupe se reunieron en la cocina para discutir la situación. La visita del vecino, poco después del descubrimiento de los documentos, parecía más que una coincidencia. ¿Notaste cómo se puso nervioso cuando mencionaste a tu abuela?, preguntó Guadalupe. Sí, lo noté. Y también me di cuenta de que sabe más sobre nuestra situación financiera de lo que debería saber, respondió Salvador. Los dos guardaron silencio por unos momentos, procesando las implicaciones del descubrimiento y de la reacción de Octavio. Era evidente que había mucho más en esa historia de lo que aparentaba en la superficie. Salvador, dijo Guadalupe, la voz baja como si alguien pudiera estar escuchando. Creo que necesitamos buscar ayuda profesional para entender estos documentos. Salvador estuvo de acuerdo. La situación era demasiado compleja para intentar resolverla solos. Necesitaban un abogado especializado en cuestiones rurales para examinar la documentación y orientarlos sobre cómo proceder. Voy a llamar al licenciado Alejandro en San Juan de los Leigos, dijo. Él ayudó al compadre Vicente con aquel asunto del lindero hace unos años. El Alejandro Castañeda era conocido en la región como un abogado honesto y competente especializado en derecho agrario. Salvador había escuchado buenas referencias sobre su trabajo, principalmente sobre su discreción en casos delicados. Mientras Salvador hacía la llamada, Guadalupe organizó todos los documentos en una carpeta, incluyendo las fotografías antiguas y la carta de su abuela. Ella sentía que estaban al inicio de un camino que cambiaría completamente sus vidas. La conversación telefónica con el LCK Alejandro fue breve, pero alentadora. El abogado accedió a examinar los documentos en la tarde siguiente en su despacho en San Juan de los Leigos. Pareció intrigado por la descripción preliminar del caso que Salvador hizo. «Quiere verlo todo mañana a las 2 de la tarde», dijo Salvador. Colgando el teléfono, dijo que casos como este no son raros, pero necesitan tratarse con mucho cuidado. El resto del día pasó lentamente. Salvador intentó mantener su rutina normal de cuidados con los animales, pero su mente estaba constantemente volviendo a las implicaciones del descubrimiento. Cada vez que miraba las tierras alrededor, intentaba imaginar dónde quedaban los nuevos límites de su propiedad. Guadalupe, por su parte, revisó varias veces todos los documentos, familiarizándose con cada detalle. Ella también estudió atentamente las fotografías antiguas, intentando identificar puntos de referencia que aún existieran. Cuando llegó la noche, los dos se sentaron en el portal para conversar sobre los próximos pasos. Lucero pastaba tranquilamente en el potrero cercano, como si supiera que había cumplido su misión misteriosa al guiar a Salvador hasta el pozo. ¿Tú crees que Lucero sabía lo que había en el pozo?, preguntó Guadalupe, observando al caballo. No sé explicarlo, pero parecía que él intentaba mostrarme algo, respondió Salvador. Es como si su abuela hubiera dejado un guardián para sus secretos. La idea puede parecer fantasiosa, pero ambos se sentían conectados con algo más grande que una simple coincidencia. El descubrimiento de la bolsa en el pozo parecía ser parte de un plan cuidadosamente elaborado por su abuela Ignacia. A la mañana siguiente, Salvador y Guadalupe se prepararon para el viaje a San Juan de los Leigos. Guardaron todos los documentos en una carpeta de cuero y se aseguraron de que la casa quedaría segura durante su ausencia. La oficina del LCK de Alejandro quedaba en una calle tranquila del centro histórico de la ciudad, en una casa colonial restaurada que irradiaba seriedad y tradición. La secretaria los recibió con amabilidad y los condujo a la sala de espera. Cuando el Alejandro los recibió, Salvador quedó impresionado con la juventud del abogado. Esperaba encontrar a un hombre mayor, pero el LCK Alejandro tenía unos 40 años, cabello castaño, bien cuidado y una mirada inteligente que inspiraba confianza. Señor Salvador, señora Guadalupe, es un placer recibirlos, dijo él, indicando 2 sillas cómodas frente a su escritorio de madera maciza. Salvador
Salvador comenzó a contar la historia desde el descubrimiento del comportamiento extraño de Lucero hasta el hallazgo de la bolsa en el pozo. Ellica Alejandro escuchó atentamente, haciendo anotaciones ocasionales y mostrando interés genuino por los detalles. ¿Puedo examinar los documentos?, preguntó el abogado. Cuando Salvador terminó el relato, Guadalupe abrió la carpeta y entregó cuidadosamente cada documento al Ellica Alejandro. Él examinó primero la escritura original usando una lupa para verificar detalles de las firmas y sellos. Esta escritura parece auténtica, murmuró él estudiando el papel con atención profesional. El tipo de papel, la tinta, los sellos, todo corresponde al periodo indicado. Pasó entonces al mapa dibujado a mano, comparándolo con mapas modernos de la región que tenía archivados en su oficina. Sus cejas se alzaron varias veces, mientras analizaba los linderos y mojoneras indicados. Si este mapa es correcto, dijo él mirando a Salvador con expresión seria. Ustedes poseen una propiedad mucho más grande de lo que imaginan. ¿Es justo lo que tememos o esperamos?, respondió Salvador, inseguro de si el descubrimiento sería una bendición o una maldición. El LSK de Alejandro continuó examinando los documentos por casi una hora, haciendo verificaciones cruzadas y tomando notas detalladas. Ocasionalmente hacía preguntas específicas sobre mojoneras físicas y puntos de referencia mencionados en los papeles. Voy a ser directo con ustedes, dijo finalmente el abogado. Estos documentos parecen legítimos y de confirmarse establecen que ustedes son propietarios de un área significativamente mayor que la registrada actualmente. ¿Qué significa eso en la práctica?, preguntó Guadalupe. Significa que alguien en algún momento alteró los registros oficiales de su propiedad, explicó el LSK de Alejandro. De esto pudo haber sucedido por error administrativo o por acción deliberada. La posibilidad de acción deliberada hizo que el corazón de Salvador se acelerara. Si alguien había alterado intencionalmente los registros de su propiedad, eso constituía un fraude grave con implicaciones legales serias. ¿Cómo podemos probar que estos documentos son válidos?, preguntó Salvador. Primero, necesito verificar en los archivos del registro público si existen registros de la escritura original. Después vamos a hacer un levantamiento topográfico para confirmar las mojoneras y linderos indicados en el mapa, explicó el abogado. El Elecon Alejandro tomó una allende y verificó su disponibilidad para los próximos días. Parecía genuinamente entusiasmado con el caso. Como si casos así fueran raros y desafiantes en su práctica profesional. Puedo comenzar las verificaciones mañana mismo, dijo él. Pero necesito advertirles si realmente tienen derecho a esas tierras. ¿Habrá personas interesadas en impugnar este hallazgo? ¿Personas como nuestro vecino Octavio?, preguntó Salvador decidiendo mencionar sus sospechas. Exactamente. Cualquiera que esté usando o beneficiándose de esas tierras tendrá interés en mantener el statu quo, confirmó el Alejandro. El abogado explicó que los casos de recuperación de tierras siempre eran complicados, involucrando cuestiones de prescripción, buena fe de terceros y otros aspectos legales complejos. Aunque tuvieran derecho legítimo a las tierras, el proceso podría ser largo y costoso. ¿Cuánto costaría todo este proceso?, preguntó Guadalupe, preocupada por las finanzas ya apretadas de la familia. Y el LSK, Alejandro reflexionó unos momentos antes de responder. Parecía estar calculando no solo los costos financieros, sino también los riesgos y beneficios del caso. Puedo trabajar con base en éxito, dijo finalmente. Significa que solo cobros y logramos recuperar las tierras. Un porcentaje del valor recuperado. La propuesta era justa y demostraba que el LSK Alejandro creía en la validez del caso. Si estaba dispuesto a trabajar por un porcentaje de los resultados, significaba que veía buenas probabilidades de éxito. Necesito pensarlo con mi esposa, dijo Salvador. Es una decisión importante para nuestra familia. Claro, tomen el tiempo que necesiten, respondió Ellica Alejandro, pero recuerden que cuanto más tiempo pasemos sin actuar, más difícil será comprobar sus alegatos. El LSK de Alejandro fotocopió todos los documentos para sus archivos y devolvió los originales a Salvador y Guadalupe. Prometió comenzar las verificaciones preliminares, independientemente de que decidieran contratarlo, solo para satisfacer su propia curiosidad profesional. Durante el camino de regreso a la hacienda, Salvador y Guadalupe discutieron exhaustivamente todas las implicaciones del hallazgo. La posibilidad de recuperar tierras valiosas era tentadora, pero también temían las complicaciones legales que podrían enfrentar. Si decidimos seguir adelante, nuestra vida va a cambiar completamente, dijo Guadalupe. Ya cambió, desde que Lucero nos mostró el pozo, respondió Salvador. Ahora solo necesitamos decidir si vamos a luchar por nuestros derechos o fingir que nada pasó. Cuando llegaron a casa, encontraron a Octavio esperando en el portal, sentado en una de las sillas como si fuera el dueño del lugar. Su presencia allí, justo después de la consulta con el abogado, pareció una señal del destino. Buenas tardes, amigos. ¿Dónde andaban?, preguntó con una sonrisa que no lograba ocultar del todo su ansiedad. Fuimos a la ciudad a resolver unos asuntos, respondió Salvador vagamente. ¿Qué tipo de asuntos?,
insistió Octavio intentando parecer solo curioso. Salvador y Guadalupe intercambiaron una mirada rápida. La insistencia de Octavio en saber sus movimientos confirmaba sus sospechas de que él estaba más involucrado en la situación de lo que aparentaba. Asuntos particulares, dijo Salvador con firmeza. Octavio notó que no obtendría información específica y cambió de táctica. Se levantó de la silla y adoptó una postura más formal, como si estuviera a punto de hacer una propuesta oficial. De hecho, vine aquí para hacerles una oferta final por su propiedad, dijo. Duplicó mi propuesta anterior. Es dinero al contado, sin complicaciones. La oferta sorprendió a Salvador por su generosidad repentina. Octavio había aumentado su propuesta de un 20% al doble en solo 2 días. Había algo muy extraño en esta rápida escalada de valores. ¿Por qué tanta prisa, Octavio? ¿Y por qué duplicó la oferta de repente? Preguntó Salvador con suspicacia. Es que surgió una oportunidad de negocio y necesito expandir rápidamente mis operaciones, respondió, pero la explicación sonó forzada. Guadalupe observaba silenciosamente la conversación, notando pequeñas señales de nerviosismo en Octavio. El sudor en la frente, a pesar del clima templado, los movimientos inquietos de las manos, la mirada que evitaba el contacto directo. ¿Qué tipo de oportunidad de negocio?, insistió Salvador. Exportación de ganado. Hay un frigorífico nuevo en la región que está pagando precios muy buenos, dijo Octavio rápidamente. Salvador conocía bien el mercado de ganado local y sabía que no había frigoríficos nuevos en la región. La mentira de Octavio era evidente, confirmando que había motivos ocultos detrás de su interés en la propiedad. Voy a pensar en su propuesta, dijo Salvador diplomáticamente. ¿Cuánto tiempo necesita?, preguntó Octavio, la ansiedad ahora claramente visible en su voz. El tiempo que yo considere necesario, respondió Salvador firmemente. Octavio percibió que no conseguiría una respuesta inmediata y se dirigió nuevamente hacia su camioneta. Antes de partir, se volteó una última vez hacia Salvador. Solo no tarde mucho porque oportunidades así no esperan, dijo con un tono que sonó más como amenaza que como consejo. Después de que Octavio partió, Salvador y Guadalupe se sentaron en la terraza para procesar los eventos del día. La coincidencia entre su visita al abogado y la oferta aumentada de Octavio parecía muy específica para ser casual. Él sabe algo, dijo Guadalupe. La forma en que duplicó la oferta justo después de que volvimos de la ciudad no puede ser coincidencia. Estoy de acuerdo y la historia del frigorífico nuevo es mentira descarada, respondió Salvador. Necesito descubrir lo que realmente sabe sobre nuestra propiedad. Los dos decidieron aceptar la propuesta del Leca Alejandro e iniciar el proceso de verificación de los documentos. La reacción de Octavio solo reforzó su convicción de que había algo importante por descubrir. A la mañana siguiente, el LSK Alejandro llamó con noticias intrigantes. Sus verificaciones preliminares en los archivos del registro público habían revelado información preocupante sobre el historial de la propiedad. Encontré registros de varias alteraciones en los documentos de su propiedad a lo largo de los años, dijo por teléfono. Parece que hubo modificaciones sistemáticas para reducir gradualmente el área registrada. ¿Modificaciones hechas por quién?, preguntó Salvador. Todavía estoy investigando, pero todas fueron autorizadas por poderes que parecen cuestionables, respondió el abogado. Necesito examinar esos poderes más detalladamente. El LSK Alejandro programó una reunión para el día siguiente, prometiendo tener más información sobre las irregularidades descubiertas. Sugirió que Salvador y Guadalupe no comentarán sobre la investigación con nadie hasta tener un panorama completo de la situación. Durante el resto del día, Salvador caminó por las tierras que siempre consideró suyas, tratando de imaginar dónde estarían los verdaderos límites de su propiedad. El mapa de su abuela indicaba mojoneras que necesitaría localizar para confirmar los linderos. Guadalupe pasó el tiempo revisando las fotografías antiguas encontradas en la bolsa, comparándolas con el paisaje actual. Algunas mostraban construcciones y mojoneras que ya no existían, pero que podrían ser útiles para establecer la extensión original de la propiedad. Por la tarde, una camioneta desconocida llegó a la hacienda. El conductor era un hombre bien vestido que se presentó como representante de una empresa minera interesada en hacer alianzas con propietarios rurales de la región. Mi nombre es Gerardo Reyes, dijo entregando una tarjeta de presentación elegante. Represento a Minera Sierra Esmeralda y estamos mapeando la región para posibles alianzas. Salvador examinó la tarjeta y notó que era de calidad profesional, con papel especial e impresión en relieve. La empresa parecía legítima, pero el momento de la visita era sospechoso. ¿Qué tipo de alianzas?, preguntó Salvador cautelosamente. Exploraciones de subsuelo para minería de arcilla y arena. Pagamos bien por los derechos de exploración sin interferir en las actividades rurales de la superficie, explicó Gerardo. La propuesta era interesante, pero Salvador recordó los consejos de Luis Alejandro sobre no tomar decisiones precipitadas.
si su propiedad era realmente más grande de lo que imaginaba. Cualquier contrato de minería debería basarse en la extensión real de las tierras. Necesito pensarlo, dijo Salvador. Puedo contactarlos después. Gerardo pareció decepcionado con la respuesta, pero mantuvo la cortesía profesional. Explicó que la empresa estaba haciendo un sondeo general en la región y que volverían algunas semanas con propuestas específicas. Después de que Gerardo partió, Salvador notó que Guadalupe observaba la tarjeta de presentación con interés. Ella había estudiado el material atentamente mientras los hombres conversaban. Esta tarjeta es muy sofisticada para una empresa de la que nunca he oído hablar, dijo ella. ¿Y notaste que él sabía exactamente dónde queda nuestra propiedad? Ni siquiera necesitó indicaciones. La observación de Guadalupe era pertinente. Gerardo había llegado directamente a la casa principal sin vacilar, como si conociera bien la propiedad. Para alguien haciendo un sondeo general en la región, parecía tener información muy específica. Voy a investigar esta empresa en internet, dijo Salvador dirigiéndose a la computadora antigua que mantenían en la sala. La búsqueda de Minera Sierra Esmeralda produjo resultados limitados. Había un sitio web profesional con información básica, pero pocas referencias independientes sobre la empresa. Para una compañía supuestamente activa en la región, tenía una presencia en línea sorprendentemente pequeña. Algo no está bien, murmuró Guadalupe, leyendo por encima del hombro de Salvador. Una empresa minera, ya debería tener más información disponible. Los dos llegaron a la conclusión de que necesitaban ser extremadamente cautelosos con cualquier propuesta o contrato hasta aclarar completamente la situación de su propiedad. La aparición simultánea de Octavio, insistiendo en la compra y de una empresa minera ofreciendo asociaciones, parecía demasiado coordinada para ser coincidencia. Esa noche Salvador tuvo dificultad para dormir. Su mente procesaba constantemente toda la información y descubrimientos de los últimos días. La bolsa encontrada por Lucero había desencadenado una serie de eventos que prometían cambiar completamente sus vidas. Guadalupe también estaba inquieta, levantándose varias veces para verificar que las ventanas y puertas estuvieran bien cerradas. La sensación de que estaban siendo observados o vigilados crecía a cada hora. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos comenzando ahora. Continuando. A la mañana siguiente, Salvador despertó con el sonido de Lucero relinchando nerviosamente en el pastizal. Cuando miró por la ventana, vio que el caballo estaba agitado, corriendo de un lado a otro como si algo lo hubiera asustado. Se vistió rápidamente y salió a ver qué estaba pasando. Lucero vino corriendo hacia él, claramente perturbado por algo que había visto o sentido. ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué te está molestando?, murmuró Salvador, acariciando el cuello del animal. Lucero lo condujo a un área cerca del límite de la propiedad, donde Salvador notó marcas recientes de llantas en la tierra blanda. Alguien había estado allí durante la noche, posiblemente observando o investigando la propiedad. Las marcas eran de llantas anchas, probablemente de una camioneta o un jeep. Se extendían a lo largo de la cerca, como si el vehículo hubiera recorrido todo el perímetro de la propiedad durante la madrugada. Salvador siguió las marcas hasta donde desaparecían en el camino principal. Quienquiera que haya hecho esa inspección nocturna conocía bien la zona y sabía exactamente dónde buscar a Guadalupe. Gritó él volviendo rápidamente a casa. Ven a ver esto. Ella mostró las marcas a su esposa, explicando cómo Lucero lo había hallado hasta el descubrimiento. La expresión en el rostro de Guadalupe pasó de curiosidad a preocupación real. Alguien está investigando nuestra propiedad durante la noche, dijo ella. Esto no puede ser buena señal. Los dos decidieron llamar inmediatamente al Lec Alejandro y reportar el incidente. El abogado pareció preocupado con la noticia y sugirió que aumentaran las precauciones de seguridad. Están claramente tratando de evaluar lo que ustedes saben sobre la propiedad, dijo el Lec Alejandro. Esto confirma que hay intereses significativos en juego. El abogado agendó una reunión urgente para esa misma mañana, prometiendo traer información importante que había descubierto durante sus investigaciones. Su voz en el teléfono transmitía urgencia y preocupación. Mientras se preparaban para ir a la ciudad, Salvador y Guadalupe decidieron esconder nuevamente los documentos originales en un lugar seguro. Si alguien estaba investigando la propiedad, podrían intentar una invasión para robar las evidencias. Guadalupe sugirió guardar los papeles en el mismo lugar donde su abuela los había escondido, dentro del pozo. La ironía era perfecta. El lugar que había revelado los secretos también podría protegerlos. Usando la misma cuerda y sistema de poleas que su abuela había creado, Salvador descendió nuevamente al pozo y escondió una copia de los documentos en un nuevo envoltorio impermeable. Los originales quedaron guardados en un lugar seguro dentro de la casa. En la oficina de Lec Alejandro, las noticias eran aún más intrigantes de lo que esperaban. El abogado había descubierto un patrón sistemático de alteraciones en los registros de varias propiedades de la región, todas siguiendo métodos similares.
No es solamente la propiedad de ustedes, explicó él, mostrando una pila de documentos sobre su mesa. Por lo menos otras 5 familias de la región han sido víctimas del mismo esquema. ¿Qué tipo de esquema?, preguntó Salvador. Alteraciones graduales en los registros de propiedad, siempre reduciendo el área original. En algunos casos, las familias ni siquiera se dieron cuenta de que perdieron tierras significativas, explicó el abogado. El LSK Alejandro mostró mapas comparativos que revelaban cómo varias propiedades habían sido sistemáticamente reducidas a lo largo de los años. El patrón era consistente: pequeñas alteraciones anuales que acumuladas resultaban en pérdidas sustanciales de tierra. ¿Quién está detrás de esto?, preguntó Guadalupe. Todavía estoy investigando, pero todas las alteraciones fueron procesadas a través del mismo gestor de trámites catastrales, respondió el LSK Alejandro, un hombre llamado Cipriano Peralta que trabajó en la región por más de 20 años. El nombre Cipriano Peralta le sonó familiar a Salvador. Él recordaba vagamente a su padre mencionando a ese gestor en conversaciones sobre documentación de tierras, siempre con una expresión de desconfianza. Mi padre conocía a ese Cipriano, dijo Salvador. Nunca le cayó bien, pero nunca supo explicar por qué. El LS Alejandro continuó explicando sus descubrimientos. Cipriano Peralta se había retirado 5 años antes, pero durante su periodo de actividad procesó cientos de alteraciones en propiedades rurales de la región. Lo interesante es que todas las tierras perdidas en esas alteraciones terminaron siendo agregadas a propiedades específicas, dijo el abogado, principalmente a la propiedad del señor Octavio Mendoza. La revelación golpeó a Salvador como un rayo. Octavio no solamente sabía sobre la situación de sus tierras, él era aparentemente el principal beneficiario del esquema fraudulento que había reducido su propiedad. ¿Está diciendo que Octavio robó nuestras tierras?, preguntó Guadalupe, la voz cargada de indignación. No puedo afirmar eso categóricamente todavía, respondió el Alejandro con cautela, pero las evidencias sugieren un patrón sistemático de transferencia ilegal de tierras. El abogado explicó que necesitarían más investigaciones para probar las alegaciones de forma concluyente. Aunque había pruebas contundentes, los casos de fraude en propiedades rurales eran complejos y requerían evidencias irrefutables. ¿Qué podemos hacer ahora?, preguntó Salvador. Primero voy a contactar a las otras familias afectadas, dijo el LSK Alejandro. Si logramos reunir a todas las víctimas, tendremos un caso mucho más sólido. El abogado también sugirió que contrataran a un topógrafo para hacer un levantamiento detallado de la propiedad usando los mojones indicados en el mapa de la abuela Ignacia. Esto proporcionaría pruebas físicas para respaldar sus afirmaciones. ¿Cuánto costaría ese levantamiento?, preguntó Guadalupe. Es caro, pero puedo adelantar los costos como parte de mis honorarios, respondió el LSK Alejandro. Si ganamos el caso, recuperaremos todo de los responsables. La propuesta era generosa y demostraba que el LSK Alejandro creía firmemente en la validez del caso. Su disposición a invertir sus propios recursos confirmaba que veía buenas posibilidades de éxito. Salvador y Guadalupe aceptaron la propuesta de inmediato. El descubrimiento de que otras familias habían sido víctimas del mismo esquema los hacía sentirse menos aislados y más confiados sobre sus posibilidades de triunfo. Durante el camino de regreso a la hacienda, discutieron las implicaciones de las revelaciones del LSK Alejandro. Si Octavio realmente se había apropiado ilegalmente de sus tierras, su insistencia en comprar la propiedad cobraba un sentido siniestro. Quiere comprar lo que queda para eliminar cualquier evidencia de que originalmente había más tierra, dijo Guadalupe, y probablemente quiere hacerlo antes de que descubramos la verdad completa, coincidió Salvador. Cuando llegaron a casa, encontraron a Lucero nuevamente agitado cerca del pozo. Esta vez, sin embargo, el caballo no estaba solo. Había una mujer mayor sentada en el borde del pozo, hablando en voz baja con el animal. La mujer se levantó cuando los vio acercarse. Era alguien que Salvador reconocía vagamente del mercado del pueblo, pero no sabía su nombre. Parecía tener unos 70 años, cabello canoso recogido en un moño sencillo y ropa modesta. Disculpen mi intromisión, dijo ella, acercándose con una sonrisa amable. Mi nombre es Beatriz Reyes. Vivo en la propiedad vecina desde hace más de 40 años. No se preocupe, doña Beatriz, respondió Salvador cordialmente. ¿En qué podemos ayudarla? En realidad vine aquí para ayudarlos a ustedes, dijo ella con la voz baja como si temiera ser escuchada. Me enteré de que están investigando asuntos sobre su propiedad. La afirmación sorprendió a Salvador y a Guadalupe. Habían sido cuidadosos para no divulgar sus descubrimientos, pero aparentemente las noticias se esparcían rápidamente en la comunidad rural. ¿Quién se lo dijo?, preguntó Guadalupe con cautela.
Tengo mis informantes, respondió Beatriz con una sonrisa misteriosa. Pero vine aquí porque sé cosas que pueden serles útiles. Beatriz miró a su alrededor nerviosa antes de continuar, como verificando que no los observaban. Su comportamiento sugería que había riesgos reales en compartir la información que poseía. Puedo contarles lo que sé, pero necesitamos hablar en privado, dijo ella. Hay personas a las que no les gustaría que ciertas verdades salieran a la luz. Salvador y Guadalupe se miraron rápidamente antes de aceptarla llegada de Beatriz poco después de su reunión con él. El SK de Alejandro parecía otro de esos eventos sincronizados que habían marcado los últimos días. Vamos a platicar en la cocina, dijo Guadalupe guiando a Beatriz hacia dentro de la casa. Una vez acomodados alrededor de la mesa de la cocina, con café servido y las puertas cerradas, Beatriz comenzó a contar su historia. Su voz era baja, pero firme, cargada de años de observación silenciosa. Yo conocí muy bien a su abuela Ignacia, comenzó ella. Éramos amigas cercanas y ella me contó sobre sus preocupaciones con Octavio y otras personas de la región. La mención de su abuela hizo que Salvador se inclinara hacia adelante, prestando total atención a las palabras de Beatriz. Cualquier información sobre los pensamientos y miedos de Ignacia podría ser crucial para entender la situación actual. ¿Qué tipo de preocupaciones?, me preguntó él. Ignacia descubrió que Octavio estaba haciendo alteraciones ilegales en los registros de varias propiedades de la región, explicó Beatriz. Ella tenía pruebas, pero temía por la seguridad de la familia si lo denunciaba públicamente. La revelación confirmaba las sospechas que habían desarrollado, pero también revelaba que su abuela había enfrentado dilemas difíciles antes de esconder los documentos en el pozo. ¿Qué tipo de pruebas tenía?, preguntó Guadalupe. Documentos, fotografías, registros de conversaciones. Ignacia era muy meticulosa, respondió Beatriz. Ella me mostró evidencias de que Octavio estaba trabajando con funcionarios corruptos del registro civil. Beatriz explicó que Ignacia había pasado meses recolectando evidencias antes de tomar la decisión de esconder todo en el pozo. Temía que una denuncia prematura resultara en represalias contra la familia. ¿Por qué usted nunca lo denunció a las autoridades?, preguntó Salvador. Beatriz bajó la mirada claramente incómoda con la pregunta. Cuando respondió, su voz cargaba el peso de años de culpa y arrepentimiento. Porque Octavio me amenazó directamente, dijo ella. Después de que Ignacia falleció, él vino a mi casa y dejó claro que surgirían problemas si yo hablaba sobre lo que sabía. La admisión de Beatriz revelaba la extensión del poder e influencia que Octavio ejercía en la región. No solo cometía fraudes, sino que también intimidaba a testigos potenciales para mantener sus esquemas ocultos. ¿Qué tipo de amenazas?, insistió Guadalupe. Dijo que accidentes podían pasarle a personas mayores que vivían solas. Respondió Beatriz temblando ligeramente y mencionó que mi pequeña pensión podría ser complicada si yo causaba problemas. El relato de Beatriz pintaba un cuadro sombrío de corrupción e intimidación que se extendía mucho más allá de simples alteraciones documentales. Octavio aparentemente usaba métodos de intimidación sistemática para silenciar oposición. ¿Pero por qué decidió hablar ahora?, preguntó Salvador. Beatriz sonrió tristemente y señaló en dirección al pozo visible a través de la ventana de la cocina. Porque Lucero encontró lo que Ignacia escondió, dijo ella. Es como si ella nos estuviera diciendo que llegó la hora de luchar por la verdad. La interpretación de Beatriz sobre el papel de Lucero en el descubrimiento hacía eco de los propios sentimientos de Salvador sobre la naturaleza casi mística de los eventos recientes. El caballo realmente parecía haber sido guiado por alguna fuerza para revelar los secretos escondidos. ¿Tiene idea de cuántas otras familias fueron perjudicadas por este esquema?, preguntó Guadalupe. Al menos 10 que conozco personalmente, respondió Beatriz. Algunas ni siquiera saben que perdieron tierras, otras sospechan, pero tienen miedo de investigar. Beatriz reveló que había una red informal de comunicación entre los habitantes rurales más antiguos de la región. Compartían información y sospechas, pero rara vez tomaban acciones concretas debido al miedo a represalias. Ignacia intentó organizar a las familias perjudicadas para actuar en conjunto, continuó Beatriz, pero murió antes de poder implementar su plan. ¿Qué tipo de plan?, preguntó Salvador, fascinado por descubrir más sobre las intenciones de su abuela. Ella quería reunir todas las evidencias y presentar un caso coordinado a las autoridades, explicó Beatriz. Creía que un grupo de familias tendría más fuerza que individuos aislados. La estrategia de Ignacia era exactamente lo que el licenciado Alejandro había sugerido: reunir a todas las víctimas para crear un caso más fuerte. Era como si su abuela hubiera anticipado la estrategia legal más efectiva. ¿Usted todavía tiene contacto con esas otras familias?, preguntó Guadalupe. Sí, tengo, respondió Beatriz, y puedo presentárselos al abogado de ustedes si quieren.
La oferta de Beatriz era exactamente lo que necesitaban para avanzar con el caso. El ECA Alejandro había mencionado la importancia de encontrar otras víctimas y ahora tenían acceso directo a ellas a través de Beatriz. Esto sería muy útil, dijo Salvador. Nuestro abogado está tratando de encontrar otras familias afectadas por el mismo esquema. Beatriz accedió a organizar reuniones con las otras víctimas, pero sugirió que lo hicieran discretamente, para evitar alertar a Octavio sobre sus actividades. Ella conocía lugares seguros donde podrían encontrarse sin ser observados. Hay una capilla antigua en la propiedad de la familia Morales, dijo ella. Es un lugar aislado donde podemos reunirnos sin llamar la atención. La idea de usar una capilla para sus reuniones secretas parecía apropiada, considerando la naturaleza casi sagrada de su lucha por la verdad y la justicia. Era un lugar que ofrecía tanto privacidad como simbolismo. ¿Cuándo podemos agendar la primera reunión?, preguntó Salvador. El domingo por la tarde, respondió Beatriz. Puedo reunir al menos a 5 familias que fueron directamente afectadas. Antes de partir, Beatriz se aseguró de advertirles sobre los riesgos que enfrentarían al desafiar abiertamente a Octavio. Ella conocía al hombre desde hacía décadas y sabía que no dudaría en usar métodos intimidatorios. Son muy cuidadosos, dijo ella. Octavio tiene conexiones que van más allá de nuestra región. Puede crear problemas de formas que ni se imaginan. La advertencia de Beatriz era sombría, pero también reforzaba la importancia de su lucha. Si Octavio realmente poseía tanto poder e influencia, significaba que sus acciones ilegales se habían vuelto sistemáticas y extensas. Después de que Beatriz partió, Salvador y Guadalupe se sentaron en el corredor para procesar toda la información que habían recibido. El día había traído revelaciones que confirmaban sus sospechas más serias sobre Octavio. Estamos metiéndonos en una situación mucho más grande de lo que imaginábamos, dijo Guadalupe. Pero ahora tenemos aliados, respondió Salvador, y tenemos la verdad de nuestro lado. Los dos decidieron llamar a Lic Alejandro inmediatamente y relatar la conversación con Beatriz. El abogado se mostró entusiasmado con la perspectiva de reunir a múltiples víctimas y comenzar a construir un caso integral. Esto es exactamente lo que necesitábamos, dijo el LSK de Alejandro por teléfono. Con múltiples víctimas y testigos podemos demostrar un patrón criminal claro. El abogado sugirió que participaría en la reunión de la capilla el domingo para conocer personalmente a todas las familias afectadas y comenzar a documentar sus casos individualmente. También prometió traer los resultados preliminares del levantamiento topográfico. Esa noche, Salvador tuvo sueños vívidos sobre su abuela Ignacia. En el sueño, ella estaba de pie junto al pozo, saludando y sonriendo como si ya probara las acciones que él estaba tomando. El sueño era reconfortante, sugiriendo que iba por el camino correcto. Guadalupe también despertó, hablando sobre sueños relacionados con la situación. Ella había soñado con Lucero, guiándolos a través de campos vastos que se extendían mucho más allá de los límites actuales de su propiedad. En el sueño, el caballo mostraba mojoneras antiguas y linderos originales. Los días siguientes pasaron lentamente, con Salvador y Guadalupe alternando entre la esperanza y la ansiedad por el encuentro del domingo. Revisaron constantemente los documentos y fotografías, preparándose para presentar su caso a otras familias. Octavio no apareció durante esos días, lo cual era inusual considerando su reciente frecuencia de visitas. La ausencia era casi más preocupante que su presencia, sugiriendo que podría estar planeando algún tipo de acción. Debe haber descubierto que estamos investigando, dijo Guadalupe. Por eso se está manteniendo alejado o está planeando algo, respondió Salvador sombríamente. El viernes, un evento inesperado trajo una nueva complicación a la situación. Un oficial de justicia apareció en la hacienda con una citación relacionada con impuestos atrasados de la propiedad. Señor Salvador Vázquez, preguntó el oficial, un hombre joven con uniforme oficial. Yo soy, respondió Salvador, aceptando el sobresellado. La citación alegaba que había impuestos territoriales atrasados, equivalentes a 5 años de pagos. El monto era sustancial, mucho mayor que cualquier impuesto que Salvador recordara haber pagado sobre la propiedad. Debe haber algún error, le dijo al oficial. Siempre he pagado mis impuestos a tiempo. Usted puede impugnar en el plazo indicado en la citación, respondió el oficial diplomáticamente antes de partir. Guadalupe examinó el documento cuidadosamente. Los montos estaban calculados sobre un área de propiedad mucho mayor que las 12 áreas que siempre habían figurado en sus registros fiscales. Están cobrando impuestos sobre 140 hectáreas, dijo ella, señalando los números como si ya supieran sobre la extensión real de nuestra propiedad. El hallazgo era alarmante. Si las autoridades fiscales tenían registros de la extensión real de su propiedad, significaba que alguien había proporcionado esa información recientemente. El momento de la cobranza, justo después de que comenzaran sus investigaciones, sugería una conexión directa con sus actividades. Octavio debe haber alertado a alguien en la presidencia municipal, dijo Salvador, está intentando presionarnos financieramente. La táctica era inteligente y maliciosa.
Aunque tuvieran derecho a las tierras más extensas, los impuestos atrasados podrían forzarlos a vender la propiedad rápidamente para evitar una ejecución fiscal. Salvador llamó inmediatamente a Alejandro, quien se mostró igualmente preocupado por el suceso. El abogado sugirió que impugnaran el cobro de inmediato, alegando irregularidades en los registros de la propiedad. Esto es claramente una táctica de intimidación, dijo el LSK a Alejandro. Presentaré una impugnación argumentando que los registros fiscales fueron alterados ilegalmente. El abogado también advirtió que podrían surgir otros tipos de presión en los próximos días. Cuando personas con influencia local se sentían amenazadas, a menudo usaban conexiones burocráticas para crear problemas legales a sus oponentes. Prepárense para otras complicaciones, les advirtió, pero no dejen que esto los desanime. Estas tácticas solo confirman que vamos por buen camino. El sábado víspera de la reunión en la capilla, Salvador se despertó temprano para hacer una última inspección en la propiedad. Quería localizar algunos de los mojones mencionados en el mapa de su abuela antes de reunirse con las otras familias. Lucero lo acompañó durante la caminata, mostrando nuevamente un comportamiento inusual. El caballo parecía saber exactamente a dónde quería ir Salvador, conduciéndolo directamente a lugares que coincidían con las descripciones del mapa. Cerca del límite este de la propiedad, Lucero se detuvo junto a un montón de piedras antiguas, parcialmente cubiertas por vegetación. Salvador limpió el área y descubrió que era un mojón original del lindero con grabados que coincidían exactamente con las descripciones del mapa. Buen chico, murmuró acariciando a Lucero. Realmente sabes dónde están las cosas, ¿verdad? El descubrimiento del mojón físico era una evidencia concreta que respaldaba los documentos de su abuela. En el SK, Alejandro había mencionado que los mojones físicos eran cruciales para probar alegatos sobre límites de propiedad. Salvador fotografió el mojón desde varios ángulos y anotó su ubicación GPS usando una aplicación del celular. Quería tener evidencia fotográfica detallada para mostrarle al abogado y a las otras familias. Durante el resto de la mañana, Lucero lo condujo a otros 2 mojones similares, ambos ubicados en áreas que siempre había considerado pertenecientes a vecinos. La existencia física de estos mojones antiguos confirmaba que su propiedad se extendía mucho más allá de los límites actuales. Cuando regresó a casa, Guadalupe lo esperaba con noticias preocupantes. Octavio había llamado 3 veces durante su ausencia, cada llamada más insistente que la anterior. ¿Qué quería?, preguntó Salvador. Dijo que necesitaba hablar con urgencia sobre una propuesta importante, respondió Guadalupe, pero no quiso dar detalles por teléfono. La insistencia de Octavio, justo después de la notificación fiscal, sugería que él sabía sobre las presiones financieras que estaban enfrentando. Probablemente esperaba que la situación los hiciera más receptivos a sus ofertas. Voy a llamarlo de vuelta, dijo Salvador. Quiero escuchar lo que tiene que decir. La conversación telefónica con Octavio fue breve, pero reveladora. El vecino dijo haber escuchado sobre los problemas fiscales de Salvador y quería hacer una oferta que resolvería todas sus dificultades financieras. ¿Qué tipo de oferta?, preguntó Salvador, manteniendo la voz neutra. Prefiero conversar en persona, respondió Octavio. ¿Puedo ir ahí ahora? Salvador aceptó la visita, viendo una oportunidad de observar a Octavio, sabiendo lo que ahora sabía sobre sus actividades ilegales. Sería interesante ver cómo se comportaría el hombre cara a cara. Octavio llegó menos de una hora después, manejando una camioneta nueva y cara que Salvador no había visto antes. El vehículo era un modelo reciente y lujoso, sugiriendo que los negocios de Octavio estaban prosperando. Salvador, mi amigo, gritó Octavio bajando de la camioneta con entusiasmo exagerado. ¿Cómo van las cosas? Van pasando, respondió Salvador con cautela. Octavio subió los escalones de la terraza y se sentó sin ser invitado, asumiendo la postura confiada de siempre. Pero Salvador notó señales sutiles de nerviosismo, sudor excesivo, movimientos inquietos, mirada que evitaba el contacto directo. Supe que ustedes tienen algunos problemas con impuestos, dijo Octavio, intentando parecer preocupado. Es una situación complicada, ¿verdad? La afirmación confirmó las sospechas de Salvador sobre el origen de la notificación fiscal. Octavio claramente sabía del problema antes incluso de que ellos lo supieran. ¿Cómo te enteraste de nuestros problemas fiscales?, preguntó Salvador directamente. La pregunta tomó a Octavio por sorpresa. Tartamudeó por unos segundos antes de dar una respuesta evasiva. Ya sabes cómo son los pueblos pequeños. Las noticias se esparcen rápido, dijo, pero la explicación no convenció a Salvador. ¿Qué noticias? La notificación llegó ayer por la tarde, insistió Salvador. Octavio se dio cuenta de que había revelado saber demasiado sobre la situación. Cambió rápidamente de tema, volviendo a su propuesta de compra de la propiedad. De cualquier forma, dijo apresuradamente, puedo resolver todos sus problemas con una oferta que lo va a sorprender. Estoy escuchando.
dijo Salvador, curioso por ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar Octavio. 3 veces el valor de mi propuesta anterior, dijo Octavio, observando atentamente la reacción de Salvador. Pago de contado, sin complicaciones. La oferta era impresionante, representando un aumento de más del 500% respecto a la propuesta original para Salvador. Eso confirmaba que Octavio estaba desesperado por adquirir la propiedad antes de que ciertas verdades salieran a la luz. ¿Por qué tanta prisa? ¿Y por qué triplicar la oferta?, preguntó Salvador con sospecha. Es que apareció un inversionista interesado en desarrollar la región, respondió Octavio rápidamente. Hoteles rurales, turismo ecológico, esas cosas modernas. Una vez más, la explicación de Octavio sonaba fabricada. Salvador conocía bien los planes de desarrollo de la región y no había proyectos turísticos significativos en marcha. ¿Qué inversionista?, preguntó Salvador, decidido a probar la veracidad de la historia. Ese es un grupo de Ciudad de México, tartamudeó Octavio. Aún está en las negociaciones preliminares. La vaguedad de la respuesta confirmó que era otra mentira más. Octavio claramente estaba inventando explicaciones para justificar su urgencia y las ofertas cada vez mayores. Guadalupe apareció en el portal con café, pero Salvador notó que ella había estado escuchando atentamente la conversación desde dentro de la casa. Sus miradas se cruzaron rápidamente, confirmando que ambos pensaban lo mismo. Voy a pensar en su propuesta, dijo Salvador diplomáticamente. ¿Cuánto tiempo necesitas?, preguntó Octavio con clara ansiedad en su voz. El tiempo que sea necesario, respondió Salvador con firmeza. Octavio comprendió que no obtendría una decisión inmediata y se levantó para irse. Antes de bajar los escalones del portal, se volteó hacia Salvador con una expresión que mezclaba frustración y algo que parecía amenaza. Solo espero que no se tarden demasiado, dijo él. Oportunidades así no aparecen siempre, y los problemas fiscales pueden complicarse rápido. El tono de la última frase sonó más amenaza que a consejo. Octavio estaba dejando claro que tenía poder para intensificar las presiones fiscales si no obtenía lo que quería. Después de que Octavio se fue, Salvador y Guadalupe discutieron la conversación en detalle. La escalada de ofertas y las amenazas veladas confirmaban que estaban tratando con alguien dispuesto a usar métodos cuestionables. Está desesperado, dijo Guadalupe, y las personas desesperadas son peligrosas, pero también cometen errores, respondió Salvador, y él está cometiendo muchos últimamente. Los dos decidieron reportar toda la conversación al LSK Alejandro antes de la reunión del día siguiente. Las amenazas veladas de Octavio podrían constituir evidencia adicional de sus actividades criminales. La noche del sábado pasó lentamente. Tanto Salvador como Guadalupe tuvieron dificultad para dormir, anticipando la importante reunión del día siguiente. Era el primer paso para reunir a todas las víctimas del esquema de Octavio. El domingo llegó con cielo nublado y temperatura templada. Salvador y Guadalupe se prepararon cuidadosamente para la reunión, organizando todos los documentos y fotografías que habían descubierto. La capilla de la familia Morales estaba en una propiedad aislada a unos 15 kilómetros de la hacienda de Salvador. Era una construcción antigua y sencilla, rodeada por árboles centenarios que ofrecían privacidad natural. Cuando llegaron al lugar, ya encontraron otros 2 autos estacionados cerca de la capilla. Beatriz los recibió en la puerta del pequeño edificio, presentándolos a las otras familias que ya habían llegado. Este es Salvador y Guadalupe Vázquez, dijo Beatriz, la familia que descubrió los documentos escondidos por la abuela. Las otras familias presentes eran los Reyes, los Mendoza. Sin parentesco con Octavio y los Peralta, todos eran propietarios rurales de la región que habían enfrentado problemas similares con sus propiedades a lo largo de los años. En el Ecros, Alejandro llegó pocos minutos después cargando un portafolio voluminoso con documentos y mapas. Su presencia trajo un aire de seriedad profesional a la reunión informal en la capilla. Buenos días a todos, dijo él saludando a cada familia individualmente. Gracias por aceptar reunirse para discutir esta situación. El interior de la capilla era sencillo pero acogedor, con bancas de madera dispuestas en semicírculo que creaban un ambiente ideal para conversaciones en grupo. El LSK Alejandro se posicionó al frente usando el altar como mesa para sus documentos. Antes de comenzar, dijo el abogado, quiero que todos entiendan que esta reunión es confidencial. Nada de lo que discutamos aquí debe comentarse fuera de este grupo. Todas las familias aceptaron la confidencialidad. Era evidente que todos comprendían los riesgos involucrados en desafiar a personas con poder e influencia. Local, el LSK Alejandro comenzó presentando sus hallazgos sobre el patrón sistemático de alteraciones en los registros de propiedad. Mostró mapas comparativos que revelaban cómo múltiples propiedades habían sido reducidas a lo largo de los años. Todas estas alteraciones siguen el mismo patrón, explicó él. Pequeñas reducciones anuales procesadas a través del mismo gestor, siempre resultando en la transferencia de las tierras a propiedades específicas. Ramón Reyes fue el primero en hablar sobre su experiencia. Explicó que su familia había perdido acceso a una viga valiosa que
siempre consideraron suya, pero que gradualmente pasó a aparecer como propiedad de Octavio. Mi padre siempre decía que esa vega era nuestra, dijo Ramón. Pero cuando fui a verificar los documentos años después, descubrí que aparecía como propiedad de Octavio. La historia de Ramón era casi idéntica a la experiencia de la familia Vázquez. La misma confusión sobre los límites de la propiedad, la misma pérdida gradual de tierras a manos de Octavio. Rosa Mendoza contó una historia similar sobre un área de pastoreo que su familia usaba desde hacía décadas. Cuando intentó formalizar la posesión de las tierras, descubrió que oficialmente pertenecían a Octavio. Hasta tuvo el descaro de cobrarnos renta por la tierra que siempre fue nuestra. Dijo con indignación. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos comenzando ahora. Continuando, Felipe Peralta reveló que había descubierto irregularidades en los documentos de su propiedad hacía 5 años, pero fue disuadido de investigar por amenazas veladas de personas vinculadas a Octavio. Dijeron que podrían surgir problemas si hacía muchas preguntas, explicó. Como estaba cerca de la jubilación, decidí no involucrarme. Las historias se repetían con variaciones menores. Todas las familias habían perdido tierras significativas a manos de Octavio, mediante métodos que mezclaban alteraciones documentales fraudulentas con intimidación psicológica. Licons Alejandro documentó cuidadosamente cada caso, tomando notas detalladas y pidiendo a cada familia que proporcionara copias de todos los documentos que tuvieran. Estaba construyendo un caso integral que demostraría claramente el patrón criminal. Con todas estas evidencias, dijo, podemos probar que hubo un esquema sistemático de apropiación ilegal de tierras en la región. Beatriz entonces reveló información adicional que poseía sobre las operaciones de Octavio. Como residente antigua de la región, había observado y documentado discretamente muchas de sus actividades sospechosas. Octavio no trabaja solo, dijo. Tiene alianzas con personas influyentes en el ayuntamiento y en el registro público que facilitan sus esquemas. La revelación sobre las conexiones políticas de Octavio explicaba cómo lograba procesar tantas alteraciones documentales sin levantar sospechas oficiales. Claramente había una red de corrupción que se extendía más allá de sus acciones individuales. Liqueto Alejandro preguntó si alguien tenía información específica sobre esas conexiones. Probar corrupción oficial sería crucial para garantizar que el caso fuera tomado en serio por las autoridades competentes. Ramón Reyes mencionó que su hermano trabajaba en el ayuntamiento y había comentado sobre procedimientos irregulares en el departamento de catastro rural. Aparentemente ciertas personas tenían acceso privilegiado para hacer cambios sin seguir los protocolos normales. Mi hermano nunca quiso dar detalles, dijo Ramón, pero siempre parecía preocupado por lo que veía en el trabajo. Lic Alejandro sugirió que intentaran convencer al hermano de Ramón de colaborar con la investigación, ofreciendo protección legal a cambio de información sobre los procedimientos irregulares. Necesitamos testigos internos para probar la corrupción sistemática, explicó. Empleados honestos que estén dispuestos a denunciar irregularidades. La reunión continuó por 2 horas más, con cada familia contribuyendo con información y evidencias. Al final, Lic Alejandro tenía material suficiente para construir un caso sólido contra Octavio y sus cómplices. El siguiente paso, dijo, es compilar toda esta información en una denuncia formal y presentarla al Ministerio Público. Explicó que el Ministerio Público era la autoridad apropiada para investigar esquemas de corrupción que involucraban a funcionarios públicos y delitos contra el orden económico. ¿Cuánto tiempo llevará este proceso?, preguntó Guadalupe. Puede ser tardado, admitió el Alejandro, pero con las evidencias que tenemos, creo que lograremos resultados significativos. Antes de terminar la reunión, el abogado alertó a todas las familias sobre posibles represalias de Octavio cuando se enterara de la investigación coordinada. Probablemente intentará intimidarlos o crearles problemas legales, advirtió. Pero ahora ya no están solos. Cualquier intento de represalia solo fortalecerá nuestro caso. Las familias acordaron mantenerse en contacto regular y compartir cualquier información nueva que obtuvieran. También decidieron apoyarse mutuamente si alguien enfrentaba presiones o amenazas. Unidos somos más fuertes, dijo Beatriz. Eso es lo que Ignacia siempre decía. La mención a la abuela de Salvador trajo un momento de emoción para el grupo. Era como si el espíritu de Ignacia hubiera finalmente encontrado una forma de realizar su visión de familias unidas luchando por la justicia. Durante el camino de regreso a casa, Salvador y Guadalupe se sintieron simultáneamente esperanzados y aprensivos. Tenían ahora aliados poderosos y un abogado competente, pero también sabían que estaban entrando en una batalla que podría volverse muy complicada. Creo que tomamos la
Tomamos la decisión correcta, dijo Guadalupe. Tu abuela estaría orgullosa. Espero que estemos preparados para lo que viene, respondió Salvador. El lunes, el LSK de Alejandro llamó con actualizaciones sobre los desarrollos iniciales del caso. Había comenzado a compilar la denuncia formal y descubierto información adicional preocupante sobre la extensión de las actividades de Octavio. Las irregularidades van mucho más allá de lo que imaginábamos, dijo él. Octavio aparentemente construyó un imperio basado en la apropiación sistemática de tierras ajenas. El abogado reveló que sus investigaciones preliminares sugerían que Octavio controlaba ilegalmente más de 1000 hectáreas de tierra en la región, todas adquiridas a través de métodos similares a los usados contra las familias de la Reunión. Si esto se confirma, continuó el LSK, Alejandro, estaremos ante uno de los mayores casos de fraude rural en la historia de la región. La magnitud de los descubrimientos era simultáneamente emocionante y aterradora. Significaba que sus posibilidades de recuperar las tierras eran buenas, pero también que Octavio tenía mucho que perder y lucharía intensamente para mantener sus ganancias ilegales. Durante esa conversación telefónica, Guadalupe notó un movimiento extraño en el camino que pasaba frente a la propiedad. Varios autos habían pasado lentamente durante la mañana, como si los ocupantes estuvieran observando la finca. Salvador, dijo ella interrumpiendo la llamada. Creo que nos están vigilando. Salvador miró por la ventana y vio un auto detenido en el camino con 2 hombres en el interior observando la casa con binoculares. Cuando se dieron cuenta de que habían sido notados, los hombres partieron rápidamente. Alejandro, dijo Salvador volviendo al teléfono. Creo que ya comenzaron los intentos de intimidación. El abogado no pareció sorprendido con la noticia. Había anticipado que Octavio reaccionaría rápidamente cuando descubriera que estaban investigando sus actividades. Documenten todo, aconsejó él. Tomen fotos de autos sospechosos. Anoten horarios. Registren cualquier comportamiento intimidatorio. El LSK de Alejandro también sugirió que instalaran cámaras de seguridad alrededor de la propiedad y mantuvieran contacto regular con las otras familias de la región para verificar si estaban enfrentando situaciones similares. La vigilancia e intimidación solo confirman que vamos por buen camino, dijo él. La gente inocente no necesita de tales medidas. Durante el resto de la semana, la vigilancia se intensificó, vehículos desconocidos pasaban regularmente por la propiedad, siempre con personas que claramente observaban la casa y las actividades de la familia. Guadalupe comenzó a mantener un registro detallado de todos los vehículos sospechosos, anotando placas, horarios y descripciones de los ocupantes. El registro se volvió extenso rápidamente, confirmando que la vigilancia era sistemática y organizada. ¿Quieren ponernos nerviosos?, dijo Salvador. Esperan que el miedo nos haga abandonar la investigación. Pero está teniendo el efecto contrario, respondió Guadalupe. Me hace más determinada a descubrir la verdad. El jueves la intimidación escaló a un nivel más directo. Salvador encontró el portón de entrada de la propiedad cortado y el candado roto. No había señales de robo, pero el mensaje era claro. Podían entrar a la propiedad cuando quisieran. Salvador inmediatamente llamó a la policía y registró un reporte sobre la invasión y vandalismo. El policía que atendió el reporte parecía conocer bien la situación de la región. No es la primera vez que recibimos llamadas sobre intimidación involucrando asuntos de tierra por aquí, comentó el policía discretamente. El comentario sugirió que las autoridades policiales estaban al tanto de los métodos de Octavio, pero aparentemente se sentían impotentes para actuar sin evidencias concretas de delitos específicos. Licunto Alejandro usó el reporte como evidencia adicional de intimidación sistemática en su compilación del caso. Cada acción de represalia fortalecía las alegaciones de que Octavio usaba métodos criminales para proteger sus esquemas. El viernes, Salvador descubrió que alguien había envenenado el bebedero de los animales durante la noche. Afortunadamente, Lucero detectó algo extraño en el agua y se negó a beber, alertando a Salvador del problema. Una vez más, Lucero salvó la situación, dijo Guadalupe, acariciando al caballo agradecidamente. El envenenamiento del bebedero representaba una escalada seria en la campaña de intimidación. No era solo vandalismo. Era un intento de causar daños reales a la propiedad y posiblemente herir a los animales. Salvador recolectó muestras del agua contaminada y las llevó para análisis de laboratorio. Los resultados confirmaron la presencia de sustancias tóxicas que podrían haber causado daños graves o incluso fatales a los animales. Alejandro se enfureció con la escalada de la intimidación e intentos de envenenamiento. Él inmediatamente solicitó medidas protectoras de las autoridades e intensificó sus esfuerzos para acelerar el proceso legal. Ahora tenemos evidencia de intento de daño al patrimonio y posible maltrato animal, dijo.
Esto añade delitos específicos a nuestras alegaciones generales. El fin de semana fue tenso, con Salvador y Guadalupe alternando turnos para vigilar la propiedad. Instalaron luces de seguridad adicionales y comenzaron a dormir en turnos para asegurar vigilancia constante. Beatriz visitó el sábado para verificar cómo estaban manejando la presión. Ella reveló que otras familias del grupo también estaban enfrentando diferentes formas de intimidación. Ramón Reyes encontró las llantas de su carro ponchadas 3 veces esta semana, reportó. Y Rosa Mendoza recibió llamadas telefónicas amenazantes anónimas. La coordinación de las actividades intimidatorias confirmaba que Octavio había organizado una campaña sistemática contra todas las familias involucradas en la investigación. Está tratando de forzarnos a abandonar antes de que el caso llegue a las autoridades competentes, dijo Beatriz. Salvador y Guadalupe aseguraron a Beatriz que no se dejarían intimidar sin importar cuán intensas se volvieran las presiones. El descubrimiento de la verdad sobre su propiedad se había convertido en más que un asunto financiero, era ahora una cuestión de principios. Su abuela no se rindió, dijo Guadalupe, y nosotros tampoco nos rendiremos. El domingo el SK, Alejandro visitó personalmente para verificar la seguridad de la familia y traer actualizaciones sobre el progreso del caso. Parecía preocupado por la escalada de intimidación, pero también decidido a no dejar que afectara el trabajo legal. La denuncia formal se presentará el martes, anunció él. Tengo evidencias suficientes para justificar una investigación completa. El abogado también reveló que había descubierto conexiones entre Octavio y un esquema similar en una comarca vecina. Aparentemente sus métodos habían sido replicados en otras regiones con la ayuda de funcionarios corruptos transferidos entre diferentes registros civiles. Estamos lidiando con una organización criminal que opera en múltiples regiones, explicó el LSK Alejandro. Esto eleva el caso a un nivel federal. La revelación sobre la extensión nacional del esquema era simultáneamente alarmante y alentadora. Significaba que enfrentaban adversarios más poderosos de lo que imaginaban, pero también que tenían potencial para exponer un esquema que afectaba a muchas más personas. ¿Qué significa esto para nuestra seguridad?, preguntó Guadalupe. Significa que necesitamos ser aún más cuidadosos, respondió el LSK Alejandro. Pero también significa que tenemos el interés de autoridades federales que pueden ofrecer protección real. Del abogado explicó que había establecido contacto con fiscales federales, especializados en delitos contra el orden económico. Ellos demostraron interés significativo en el caso debido a las implicaciones nacionales una vez que el caso sea formalmente presentado. Continuó él, ustedes tendrán la protección del Ministerio Público Federal. La perspectiva de protección federal trajo algo de alivio para Salvador y Guadalupe, pero ellos sabían que los próximos días serían cruciales y potencialmente peligrosos. El lunes, víspera de la presentación formal de la denuncia, Octavio hizo su último intento para evitar la exposición pública. Apareció en la agenda acompañado de 2 hombres que claramente no eran de la región. Salvador, gritó él desde el camino, sin acercarse a la casa. Necesito hablar contigo. Salvador salió al corredor, pero mantuvo una distancia segura. Guadalupe permaneció dentro de la casa, pero cerca del teléfono, por si necesitaba pedir ayuda rápidamente. Vine a hacer una oferta final, gritó Octavio. 10 veces mi propuesta original. Dinero en efectivo. Hoy mismo, la oferta era impresionante, representando una cantidad que resolvería todos los problemas financieros de la familia por generaciones. Pero Salvador sabía que aceptar sería equivalente a volverse cómplice de los delitos de Octavio. No me interesa, respondió Salvador con firmeza. Tú no entiendes, gritó Octavio con la frustración clara en su voz. Esta es tu última oportunidad de resolver esto de forma amistosa. La amenaza implícita en la declaración de Octavio confirmó que él sabía sobre la denuncia que se presentaría al día siguiente. Sus fuentes dentro del sistema legal aparentemente lo mantenían informado sobre los avances del caso. Entiendo perfectamente, respondió Salvador. Y mi respuesta es no. Octavio conferenció rápidamente con los 2 hombres que lo acompañaban antes de hacer un último intento. Piensa en tu familia, Salvador, gritó él. Algunas batallas no vale la pena librarlas. La amenaza velada contra su familia hizo que la sangre de Salvador hirviera, pero se controló para no responder emocionalmente. Cualquier enfrentamiento físico solo perjudicaría su caso legal. Salgan de mi propiedad ahora, dijo él con autoridad. Octavio y sus acompañantes permanecieron en el camino unos minutos antes. Unos minutos antes de irse, pero no antes de que Octavio gritara una última amenaza. Te vas a arrepentir de esta decisión, vociferó mientras subía a la camioneta. Guadalupe había grabado toda la conversación usando el celular colocado discretamente en la ventana. La grabación proporcionaría evidencia adicional de las amenazas e intentos de intimidación de Octavio. Inmediatamente después de la partida de Octavio, Salvador llamó a Lick
Alejandro para reportar el incidente. El abogado quedó alarmado por la intensidad de las amenazas, pero también satisfecho con la evidencia adicional que habían obtenido. La grabación será muy útil para demostrar el patrón de intimidación, dijo él. Guárdela con seguridad hasta mañana. El liquita Alejandro también sugirió que Salvador y Guadalupe pasaran la noche en una posada de la ciudad para evitar posibles represalias en las horas previas a la presentación formal de la denuncia. No queremos correr riesgos innecesarios, explicó él. Una noche fuera de casa es un pequeño precio por la seguridad. Salvador y Guadalupe estuvieron de acuerdo con la sugerencia y se prepararon para dejar la hacienda temporalmente. Anchis Jiparchish Salvador llevó a Lucero a un pasto seguro en la propiedad vecina, donde el animal estaría protegido. Gracias por todo, mi amigo, murmuró él abrazando el cuello del caballo. Sin ti nunca habríamos descubierto la verdad. Lucero relinchó suavemente, como si entendiera la gratitud de Salvador y la importancia del momento. El caballo había sido el catalizador de todo el descubrimiento y ahora su misión estaba casi completa. La noche en la posada fue inquieta. Salvador y Guadalupe alternaron entre la esperanza y la ansiedad, anticipando el momento crucial en que la denuncia sería presentada formalmente a las autoridades. A mañana nuestra vida cambia por completo, dijo Guadalupe. Ya cambió desde el día que Lucero nos mostró el pozo, respondió Salvador. Mañana es solo el siguiente capítulo. En la mañana del martes, L. Alejandro los encontró en la posada con noticias alentadoras. Durante la noche había recibido confirmación de que el Ministerio Público Federal asumiría oficialmente la investigación. Tenemos el apoyo de las autoridades federales, anunció el caso será tratado con la seriedad que merece. El abogado había preparado una carpeta voluminosa con todas las evidencias recopiladas, documentos históricos, fotografías, grabaciones, registros de intimidación y testimonios de las familias afectadas. Es uno de los casos mejor documentados que he presentado, dijo con satisfacción. Juntos, los tres se dirigieron al edificio del Ministerio Público Federal en Zapopan, donde la denuncia sería formalmente radicada. El viaje de 40 minutos pasó rápidamente, lleno de discusiones sobre las implicaciones potenciales del caso. El fiscal que recibió la denuncia era un hombre experimentado, especializado en delitos contra la economía. Examinó cuidadosamente todos los documentos e hizo preguntas detalladas sobre las evidencias presentadas. Este es un caso impresionante, comentó el fiscal tras revisar todo el material. Rara vez vemos una documentación tan completa en casos de fraude rural. El fisco explicó que la investigación formal comenzaría de inmediato, con órdenes de cateo y aseguramiento siendo preparadas para las propiedades y oficinas de Octavio. También vamos a investigar las conexiones con funcionarios públicos corruptos, dijo él. Si este esquema es tan extenso como parece, muchas personas serán responsabilizadas. La reunión duró 3 horas, con el fiscal tomando notas detalladas y solicitando aclaraciones sobre aspectos específicos del caso. Al final aseguró que todas las familias involucradas recibirían protección adecuada durante la investigación. Hicieron lo correcto, dijo él. Casos como este son cruciales para proteger los derechos de propiedad y combatir la corrupción rural. Durante el camino de regreso,
Salvador y Guadalupe se sintieron aliviados y esperanzados. Después de semanas de tensión e intimidación, finalmente tenían el apoyo oficial de las autoridades competentes. Su abuela estaría orgullosa, dijo Alejandro. Ella plantó las semillas de la justicia y ustedes las cultivaron hasta la cosecha. En la tarde siguiente comenzaron las primeras acciones de la investigación federal, órdenes de cateo y aseguramientos se ejecutaron simultáneamente en la casa de Octavio, en sus oficinas y en las propiedades que controlaba. Alejandro llamó para dar actualizaciones sobre los acontecimientos. Las pesquisas habían revelado evidencias aún más extensas del esquema de apropiación de tierras, incluyendo documentos que confirmaban conexiones con funcionarios corruptos. Encontraron archivos detallados sobre todas las propiedades que él había robado, reportó el abogado. Octavio era meticuloso en sus registros criminales. Las pesquisas también revelaron que Octavio había planeado expandir sus operaciones a otras regiones del estado, usando los mismos métodos que había perfeccionado a lo largo de los años. Es un esquema mucho más grande de lo que imaginábamos, continuó el IC. Alejandro puede afectar a cientos de familias en múltiples comarcas. Octavio fue arrestado durante las pesquisas, acusado de múltiples delitos, incluyendo fraude, falsificación de documentos, formación de banda e intimidación de testigos. Varios funcionarios públicos también fueron detenidos como parte de la operación. La investigación apenas comienza, explicó el LSK Alejandro, pero las evidencias ya son suficientes para garantizar que se haga justicia. En los días siguientes, otras familias de la región comenzaron a buscar al LSK Alejandro para reportar situaciones similares. La operación policial había animado a muchas víctimas que antes tenían miedo de hablar. El caso de ustedes abrió las compuertas, dijo el abogado. Ahora tenemos decenas de familias queriendo recuperar sus tierras robadas. Beatriz visitó para compartir las noticias de que toda la comunidad estaba comentando sobre el arresto de Octavio. Muchas personas expresaron alivio porque finalmente alguien había tenido el valor de desafiar el esquema corrupto. ¿Ustedes se han convertido en héroes de la región?, dijo ella, con una sonrisa a Ignacia. Estaría radiante de felicidad. Las investigaciones revelaron gradualmente la extensión completa de las actividades criminales de Octavio. Él había robado sistemáticamente más de 2,000 hectáreas de tierra a 43 familias a lo largo de 15 años. El valor total de las tierras apropiadas ilegalmente era impresionante, representando millones de pesos en propiedades rurales que habían sido transferidas fraudulentamente al control de Octavio. Es uno de los mayores casos de fraude rural jamás descubiertos en el estado, comentó el fiscal federal durante una reunión de seguimiento. Las evidencias también revelaron que Octavio había usado parte de las ganancias de sus actividades criminales para sobornar a funcionarios públicos y mantener su esquema operativo. Era una verdadera máquina de corrupción, explicó el LSK. Alejandro Octavio había corrompido a personas en múltiples niveles del gobierno local y estatal. 3 meses después de la presentación de la denuncia inicial, el LSK Alejandro visitó a Salvador y Guadalupe con noticias definitivas sobre el destino de su propiedad. La pericia oficial confirmó que ustedes tienen derecho legal a 148 áreas, anunció él con satisfacción. Todas las tierras robadas por Octavio serán devueltas a las familias legítimas. La confirmación oficial era
el momento que habían esperado desde el descubrimiento de la bolsa en el pozo. Su propiedad sería restaurada a la extensión original que su abuela había documentado en los papeles escondidos. Y hay una sorpresa más, continuó el Elian Alejandro. Las investigaciones revelaron que ustedes también tienen derechos mineros valiosos en las tierras recuperadas. El descubrimiento sobre los derechos mineros explicaba el interés súbito de la minera. Sierra Esmeralda, Insú, propiedad. Octavio había descubierto el potencial mineral de las tierras e intentado apropiarse de ellas antes de que la familia supiera de su valor. El valor estimado de los derechos mineros es sustancial, explicó el LSK Alejandro, suficiente para garantizar seguridad financiera para varias generaciones. Con la restauración legal de su propiedad y los derechos mineros confirmados. La situación financiera de Salvador y Guadalupe había cambiado dramáticamente de una familia rural luchando contra deudas. Se convirtieron en propietarios de una de las mayores y más valiosas propiedades de la región. ¿Qué vamos a hacer con tanta tierra?, preguntó Guadalupe, aún procesando la magnitud del cambio. Vamos a usar nuestra buena suerte para ayudar a otras familias que pasaron por lo que pasamos, respondió Salvador. Los dos decidieron establecer un fondo de asistencia legal para familias rurales que enfrentaran situaciones similares de fraude o apropiación ilegal de tierras. Querían garantizar que otras víctimas tuvieran acceso a los recursos legales necesarios para luchar por sus derechos. El Alejandro elogió la decisión y ofreció sus servicios para administrar el programa de asistencia legal. Su experiencia con el caso había demostrado la necesidad de tales recursos en la región. Ustedes están creando un legado que va mucho más allá de su propia situación, dijo él. Esto es exactamente el tipo de cosa que su abuela habría aprobado 6 meses después del inicio de la investigación. Todas las familias afectadas por el esquema de Octavio habían recuperado sus tierras legítimas. El proceso de restitución fue complejo, pero exitoso debido a la documentación meticulosa que Elian Alejandro había preparado. Octavio fue condenado a 15 años de prisión por múltiples crímenes. Sus bienes fueron confiscados para pagar indemnizaciones a las familias perjudicadas, garantizando que la justicia fuera tanto punitiva como restaurativa. Es una de las condenas más satisfactorias de mi carrera, comentó el fiscal federal. Demuestra que la justicia puede prevalecer incluso contra esquemas bien organizados de corrupción. Varios funcionarios públicos corruptos también fueron condenados, resultando en una limpieza significativa en las instituciones locales. Se implementaron nuevos procedimientos para evitar que esquemas similares pudieran operar en el futuro. La historia del descubrimiento de Salvador y Guadalupe se extendió por todo el estado, inspirando a otras familias rurales a investigar posibles irregularidades en sus propias propiedades. Ustedes iniciaron un movimiento, dijo Beatriz durante una visita. Familias en toda la región están verificando sus documentos y cuestionando alteraciones sospechosas. El movimiento resultó en el descubrimiento de varios otros esquemas menores de apropiación de tierras, todos desmantelados, gracias al precedente establecido por el caso de Octavio, un año después del descubrimiento inicial. Salvador y Guadalupe organizaron una ceremonia especial en el lugar del antiguo pozo, donde todo
había comenzado. Todas las familias que habían sido ayudadas por el caso se reunieron para celebrar y honrar la memoria de Ignacia. Su abuela nos enseñó que la verdad siempre encuentra una forma de salir a la luz, dijo Beatriz durante la ceremonia. Solo necesitamos tener el valor para buscarla y defenderla. Lucero, ahora un caballo celebrado en toda la región. Estaba presente en la ceremonia, pastando tranquilamente cerca del pozo, como si supiera de la importancia histórica del lugar. Sin Lucero, nada de esto habría sucedido, dijo Guadalupe, acariciando el cuello del animal. Él fue nuestro ángel de la guarda durante todo este proceso. El LCK Alejandro, que se había convertido en un amigo cercano de la familia. También habló durante la ceremonia sobre la importancia de defender los derechos de propiedad y combatir la corrupción rural. Este caso demuestra que ciudadanos comunes pueden hacer la diferencia. Cuando se unen por la justicia, dijo él, ustedes probaron que el valor y la persistencia pueden vencer incluso a los esquemas más elaborados. La ceremonia terminó con la siembra de un árbol junto al pozo, en memoria de Ignacia y como símbolo de la justicia, que finalmente había florecido gracias a su sabiduría y previsión. Este árbol crecerá fuerte y alto, dijo Salvador, recordando a todas las futuras generaciones que la verdad y la justicia siempre prevalecen. Fin de la historia. Ahora, cuéntanos, ¿qué te pareció esta historia emocionante? ¿Crees que Salvador y Guadalupe tomaron las decisiones correctas al enfrentar a Octavio? ¿Qué momento de la historia tocó más tu corazón? Deja tu opinión sincera en los comentarios. Nos encanta saber lo que piensan nuestros oyentes. No olvides dejar tu like si la historia te conmovió y sobre todo, suscríbete al canal para no perderte otras historias increíbles que tenemos preparadas, a muchas. Gracias por tu compañía. Hasta el final, Anjay.